Es aplicado a la planta para que se llame filtrado hidráulico. Entonces, esquema también es más o menos lo mismo. Aquí tenemos el endotelio, este de celeste, la membrana basal y aquí los podocitos. También entre las células endoteliales existe espacio. Este espacio se va a llamar poro del endotelio o también fenestración. Poro del endotelio o fenestración. Vamos a tratar de recordar un poquito lo que viene a ser el filtrado glomerular. El filtrado glomerular, vamos a considerar dos elementos: el agua y los solutos. El agua se va a filtrar en mérito a tres presiones fundamentales. La presión hidrostática está aquí en 55 milímetros de mercurio. Presión hidrostática, ¿de qué depende la presión hidrostática? O sea, la salida del líquido hacia el espacio va a depender de la presión arterial. Muy importante recordar la presión arterial. Por eso, cuando se cae la presión arterial en un paciente, una de las cosas que se para es el filtrado glomerular y el paciente deja de orinar. Entonces, es la presión hidrostática. Si ustedes ven, tiene solo sentido. ¿Qué fuerzas se oponen a este filtrado glomerular? Y la presión oncótica. La albúmina. La función de la albúmina, una de las funciones principales, es la presión oncótica. ¿Qué presión oncótica? Para el agua también, que se opone a la hidrostática. Y la otra es la presión hidrostática del líquido que ya se encuentra acá. En líneas generales, lo que tenemos en este esquema es la siguiente. La presión hidrostática tiene a ser este que está acá. La presión hidráulica de la cápsula, esta que ponemos acá, es 15 milímetros, y esta que está aquí más o menos unos 45. Al principio, en la arteriola aferente, miren ustedes la diferencia de presiones que existe entre la de salida y la oncótica que está acá. Esa presión oncótica va a ir incrementándose a medida que se produce el filtrado glomerular. Vamos a suponer que nosotros seamos moléculas de albúmina y esto es un capilar. Al otro lado está el espacio de Bowman y el filtrado glomerular se produce a través de esta pared. A medida que nosotros, moléculas de albúmina, nos vamos juntando, vamos adquiriendo o mejorando nuestra fuerza oncótica y nos oponemos a la fuerza hidráulica. Esto está representando que va aumentando paulatina, hasta que llega un momento en que se equilibra la fuerza y se para el filtrado. Es así de simple, es el filtrado del agua. Filtrado del agua. ¿Está bien? Filtrado del agua. No se olviden que la presión hidráulica, hidrostática, depende de la presión arterial. Muy importante, el paciente que llega chocado, usted le pregunta, ¿orina? No, porque este proceso de filtración. Los solutos, según este esquema, filtración de solutos, miren, hay de diferentes tamaños. El agua, por la ruta que tiene el agua, pero la uña que tiene un peso molecular de 60, hasta la albúmina, 69.000. De repente, pues la uña puede ser como una pulga, y 69.000 puede ser como un elefante o un caballo. Bueno, un factor importante es el tamaño de la molécula filtrada. Aquí está. Y el otro factor viene a ser la carga hídrica. Hay dos factores para solutos. Uno es el
tamaño y el otro es la carga. El tamaño puede ser un ratón, puede ser un caballo, y la carga la tenemos aquí. Decíamos hace un momento que esta pared era de carga negativa. Entonces, si nosotros que somos moléculas de albúmina queremos pasar, la molécula de albúmina también es de carga negativa, entonces en el momento que queremos pasar, dos de polos opuestos se rechazan. Entonces, no vamos a ser filtrados fácilmente. Sí vamos a pasar algunos, pero con dificultad. En cambio, moléculas neutras, como están acá, o moléculas cargadas de positivo, se filtran mucho mejor a un determinado tamaño. A un determinado se filtran. Esto es importante recordar la carga negativa de acá, porque existe algo que es la probabilidad de cambios mínimos. Esta pared pierde su negatividad. Entonces, si pierde su negatividad, la albúmina pasa fácilmente al otro lado. Entonces aparece albúmina en la orina. La orina se vuelve espumosa, ¿no? Cuando usted orina, por lo menos los varones vemos cuando orinamos, parece que si hubiéramos cerveza en un vaso y se levanta la espuma. Y obviamente se va a perder la albúmina, que trae como consecuencia pérdida de la presión osmótica del intestino. Y aparece en edema. ¿Sí? Entonces, dos factores para los solubles, tamaño y carga. ¿Qué hace el túbulo proximal? El túbulo proximal empieza acá, miren ustedes, aquí el túbulo proximal acá. La cápsula de bomba que empieza. Lo suelen llamar túbulo contorneado proximal. Pues ya te me asustado ahora. No. El túbulo proximal entonces nace aquí al final de la cápsula y va a terminar en esta zona de acá. ¿Cuál es esta función de este túbulo proximal? Es fundamentalmente reabsorción. El 50-60% del filtrado. Y esta pequeña parte recta que está acá, desde las dos rectas, túbulo proximal porción recta, es secretor de ácidos y bases orgánicas. Secretor de ácidos y bases orgánicas. Por eso es que ahí personalmente me parece equivocado decir túbulo contorneado proximal. ¿Por qué no? Porque el túbulo proximal tiene dos partes, la parte contorneada y la parte recta. Si usted lo llama solamente contorneado, está obviando la parte recta. Este esquema de Necker es muy bonito. Aquí están las prolongaciones digitales donde amplía la superficie de reabsorción. ¿Quién comanda la reabsorción? El sodio. Y aquí vemos, por ejemplo, que la concentración de sodio en la luz tubular, en el filtrado glomerular, la concentración de sodio es 140. Dentro es 20, dentro de la célula es solamente 20, es 15. La cosa es que a nivel de la membrana luminal se establece un gradiente de concentración de 140 a 20. Entonces el sodio, y como esta membrana es permeable al sodio, el sodio pasa de extra a por gradiente de concentración. Pero el sodio no pasa solo. El sodio, llamémoslo así, un gas político que pasa con seco. Cloro y agua. Cloro y agua. Y también se quisiera con la glucosa, fosfatos, aminoácidos. Con todo eso pasa el sodio. Pero una vez que está acá, tiene que pasar al otro lado. Y para pasar al otro lado también es 140. Entonces aquí hay que ir contra la corriente.
¿Qué cosa está aquí al otro lado? Eso que está aquí. La bomba sodio-potasio TPA. La bomba sodio-potasio TPA. Entonces, glucosa que entra por este, perdón, sodio que entra por este lado. No puede permanecer acá. Hay que pasar por otro lado. Aquí hay vigilantes, si ustedes quieren, que acá, ¿bien? Bomba sodio-potasio. Esto hace toda la absorción polinomial. Fundamentalmente así se reabsorbe el agua. El sodio y el agua. Aquí tenemos la reabsorción de bicarbonato, muy importante. 80 al 90% del bicarbonato filtrado se reabsorbe en el flujo vitrocelular. Y este método se realiza a través de este sistema que ustedes lo deben haber estudiado, mediante el bicarbonato de sodio que se une al agua. Va a formar ácido carbónico que se descompone en hidrogenión y CO2. El hidrogenión se intercambia con sodio y el bicarbonato pasa al otro lado. De esa forma pasa el bicarbonato de un lado. 80-90%. Existe una enfermedad congénita que esto falla. Entonces el paciente pierde el bicarbonato. Pierde el bicarbonato que te queda en el cuerpo, ácido. Queda ácido, ¿qué cosa es una? Ácido. Una ácido. Otro elemento para recordar acá es la glucosa. La glucosa se filtra libremente por su tamaño, pero va a ser reabsorbido solamente en el proximal mediante este mecanismo de TM. En este esquema es muy fácil de interpretar. Cuando la glucosa es normal, miren ustedes la reabsorción, se reabsorbe todo a la sangre. Nada se pierde. Cuando se llega al lindel, o sea, máximo trabajo más, es alrededor de ¿cuánto es? ¿Cuánto es el lindel de glucosa? 180. Cuando más o menos se llega, el paciente tiene 180 miligramos de glucosa, se llega casi al trabajo más. Y aquí está trabajando al máximo, pero nada se pierde. Cuando se sobrepasa ese lindel, ¿qué pasa acá? Miren, la maquinita ya no puede reabsorber todo. Se pierde. Glucosur. Los pacientes diabéticos que suelen tener glucosa 250, 300, 500, algunos tienen 800 de glucosa. Una de las características del paciente diabético es glucosur. Orina dulce. Glucosur. Y por este mecanismo que el TM de glucosa es sobrepasado y ya no puede reabsorber. El otro elemento a recordar, a continuación, es el asa de Henle. Decíamos que había al principio dos asas de Henle, uno bajito y otro bien largo. La asa de Henle aparece en evolución a medida que el ser viviente opta por ya no estar metido en el agua. Entonces nosotros los mamíferos, los que tenemos vida fundamentalmente extraacuática, tenemos esto que está acá. El asa de Henle. ¿Qué hace el asa de Henle? Así de simple, algo que se puede decir en dos palabras. A ver, el caballero de polo celeste que está medio dormitando en el momento. ¿Qué hace para ti el asa de Henle? Mantiene el agua. ¿Cómo? Más o menos. A ver, el caballero que está acá. ¿Qué hace el asa de Henle? Aumenta la concentración por contracorriente. Mecanismo de concentración por contracorriente. ¿Para qué? Absorbe el agua y elimina los desechos. El mecanismo de concentración por estar aquí está. Ahí está. Simple.
hace que en cualquier circunstancia, ahora, que hayamos tomado un montón de agua o que no hayamos tomado agua, la médula renal siempre es hiperosmolar. Siempre la médula renal es hiperosmolar. ¿Cómo se explica? Como lo ha dicho muy bien su compañero. El mecanismo de concentración por contracorriente, más o menos descrito por aquí, este libro está más específico, la forma como actúa entre el asa de Henle y los vasos rectos, cómo se establece este mecanismo. Aquí tenemos el aparato yuxtaglomerular que hace un momento ustedes me ayudaron a estructurar. ¿Cuál es su función? Receptor de presión, receptor de natremio y secretor de renina. O sea, usted tiene una presión baja, se despide. Tiene presión baja, ahí. Tiene sodio alto, ahí. Sodio bajo, ahí. Y secreta la renina. ¿Qué hace la renina? Viene a formar parte del sistema renina-angiotensina. ¿Se termina la secreción de aldosterona? Vamos a ver qué cosas de la aldosterona. Y por último, me gusta a mí este término, por eso se lo presento, nefrón distal. Nefrón distal. ¿De qué parte está compuesta el nefrón distal según este autor de este sistema? Primeramente del túbulo distal, que también le quita el apellido de contorneado. ¿Por qué contorneado? Nefrón distal. Él agrega un pequeño grupo de células especializadas que están acá, que le llama túbulo de conexión. Y por último viene el conducto colector. Y viene dos, el colector cortical y el colector medular. Colector medular, colector cortical. Estos 4 o 3 elementos, como ustedes quieran, será la composición final de la orina. ¿Qué entendemos por composición final de la orina? Creo que es muy elemental. A ver, tú, caballero, ¿qué entiendes por composición final de la orina? ¿Cómo? Creo que me has querido decir que si en este momento vamos a orinar, esa orina que tú me estás trayendo es trabajo del nefrón distal. Si tiene bastante agua, tiene poca agua, tiene mucha sal, tiene poca sal, mucho potasio, poco potasio. Esa orina es trabajo del nefrón distal. Muy bien. Aquí está esto último, para recordar esto último, el proceso de concentración y dilución urinaria. Por ejemplo, aquí está su compañero que tiene una botella de agua. Bueno, ahora a veces está de moda porque ustedes, jóvenes, andan con su botellón de agua. ¡Ah, mi tomo agua! ¡Ah, mi tomo agua! Y con la caña cada rato. Alguien dice que es para agua. ¿Es necesario tomar agua? Sí es necesario hasta cierto punto, pero no para estar cargando un botellón como hago en Chile, ¿Por qué? Porque el organismo tiene este sistema, el cual, con ayuda de la médula renal, que siempre es sincronizada, y la hormona antidiurética, regula la concentración de agua. El caballero que está aquí en el tercer curso. ¿Dónde se secreta la hormona antidiurética? En el hipófisis anterior. Posterior, ¿no? En el hipófisis posterior se secreta y se sintetiza ¿dónde? En el hipotálamo, ¿no? Ahí se secreta, ahí están los sensores de osmolaridad de la sangre. Y se secreta. Muy bien. Con esta introducción,
hablando de patología renal, ahora sí entramos a tener un panorama solamente global de lo que es muy recordar de fisiología. Supongo que aquí habrá alumnos de mi grupo de práctica, seminarios. Yo siempre les exijo que hay que recordar fisiología, anatomía, sino ¿para qué requiero fisiología? No sirve para nada, mejor de frente a fisiopatología. Y si fisiopatología no sirve, mejor de frente a clínica. Si clínica no sirve, mejor te vas a científico. Pero para eso vamos dando pasos. En líneas generales, así como pulmón que acabamos de terminar el capítulo, las alteraciones pulmonares lo dividimos en tres. Me gustaría ver a alguien de mi grupo para que me diga cuáles son las tres que se deben repetir una vez. Tres, varias veces. Uno es patología obstructiva, otro es restrictiva y otro es vascular. Restrictiva, obstructiva y vascular. A veces el vascular lo cogen los cardiólogos, pero no importa. A la hora de cumplir una función son los tres. Bueno, en patología renal más o menos las enfermedades las podemos ubicar. Patología glomerular, túbulo intersticial, vascular y de vías útiles. Vamos a ver. Las enfermedades glomerulares, como están acá, pueden ser congénitas y adquiridas. Las adquiridas primarias o secundarias. Primaria, que aparece en un que no tiene una causa clara. Y la secundaria, por ejemplo, lupus. Lupus de valor en riñón, la diabetes de valor en riñón, la hipertensión arterial también. Mucha glomerulonefritis, no se sabe por qué. Aquí tenemos dos tipos: glomerulonefritis, itis, cuando tiene inflamación, y glomerulopatía, cuando no tiene componente inflamatorio. O sea, las células inflamatorias que son fundamental. Ahí está. La congénita llamamos todas son glomerulopatía. ¿Hasta acá? Las glomerulonefritis podemos dividirlas también si son proliferativas o no proliferativas. ¿Qué significa proliferativa? No proliferativa. Por ejemplo, cambio clínico, glomerulosclerosis focal segmentario y inflamación. No ha proliferado usted. Las células que se proliferan entre comillas son las mismas células de los niños, por ejemplo, o otras que se acoplan como son las células inflamatorias y que están. Esto es importante. Ya hablamos de primario y secundario. Daño. Miren, cuando es inmunológico, el 95% de las enfermedades se producen por depósito de complejos inmunes. ¿Qué cosa es un complejo inmune? A ver si ustedes me permiten, pero es simple. Un antígeno más un anticuerpo que han reaccionado y es va al riñón y ahí molesta. Y un pequeño porcentaje, 5%, anticuerpos. Anticuerpos que están viajando por ahí, se sedimentan en el riñón y después se crean. Estos anticuerpos reaccionan contra elementos que son de la estructura y que forman otra de complejo. Entonces, en un momento es una. Por los dos que están caminando por un sitio y más, pero en otro momento, lo encontré aquí, lo ataco y hago por él. Ese es un 5%. Depósito de otros compuestos circulantes. Por ejemplo, el amiloide también produce esto. Y neopatía hereditaria. Y por último, estos términos de entenderlos que pueden servir de confusión. Focal y difuso. ¿Qué significa focal y difuso? Glomerulonefritis focal. Según la definición que está ahí, focal
menos del 50% de glomérulos afectados. Toda microscopía de luz, a la microscopía de luz, el anatomoflatólogo te dice focal, cuando tiene menos del 50% de glomérulos afectados. Según la biopsia, versus lo contrario de focal es difuso, cuando tiene más del 50% de glomérulos afectados a la microscopía de luz, porque a la microscopía de inmunofluorescencia y la electrónica casi todos están afectados. Pero esa es la microscopía de luz. Y el otro término que puede entrar con acción es segmentario y global. Aquí nos referimos, de un glomérulo, ¿cuánto está? ¿Todo el glomérulo o una parte del glomérulo? Si es una parte del glomérulo, ¿cómo se llama? Segmentario. Si todo es el glomérulo, por eso es el glomérulo de focal y segmentario. ¿Qué significa focal y segmentario? He agarrado más o menos según la microscopía de luz, 50% del glomérulo y los glomérulos afectados menos de la mitad. Así es fácil, entre comillas, de recordarlo, pero siempre y cuando tengan claro este término de focal, difuso, segmentario, etc. Y ven que aquí aparece un montón de enfermedades que poco a poco lo vamos a ir desarrollando, como ahora, obviamente. Si no enseñología un poco, ya cuando lleguemos a clínica, ahí vamos a llegar. Ya cuando alguien especial nefrólogo, ya es experto. Y aquí ven, tenemos membranosa, proliferativa, membrana proliferativa. No lo vamos a estar leyendo cuando se concluyó, porque aquí la digo que tenemos una idea global, que se quede como algo que recuerda. Esto lleno de no. Eso es como ustedes ya tienen una copia, lo miran con tranquilidad, ¿no? No, por ejemplo, este que está aquí, media luna. Miren usted cómo está aquí. Aquí está el ovillo glomerular, el ovillo capilar. Y aquí miren el grupo de células, que parece una media luna. Es más o menos una media luna. Esta media luna es proliferación de células que comprimen al glomérulo. Y si el glomérulo está comprimido, ya no trabaja. No trabaja. Para que tenga una idea. Aquí tenemos otra esquemita. Vamos a mirar este lado del epitelio normal. Les dije hace un momento que en el epitelio normal la carga es negativa. Entonces vemos ustedes estas flechas delgadas del filtrado glomerular en pequeña cantidad. Estos elementos en negro es la albúmina. Entonces, como ustedes ven, la albúmina es rechazada, según este esquema, no pasa. No pasa. Una de las enfermedades que ocurren en el riñón es que, por determinadas causas, es la fusión de los podocitos. Este podocito, en lugar de ser así, en función en el lado epitelial, Entonces, ¿qué características tiene esto? Primeramente, que disminuye la superficie. Miren acá cuánto es, y aquí ya disminuye. Pero se me deja orificios más grandes, donde puede pasar tranquilamente, mira la luz, mira cómo pasa. Es como que la abriéramos la puerta, pasen que hay. Entonces, ustedes ven que tiene la cantidad de moléculas de albúmina. Y se pierde bien. Lo que les dije hace un momento. Albuminuria, albumina espumosa y hipoalbuminemia. Y sin embargo, la figura esta del endotelio está intacta. Aquí el problema solamente son lesiones de las células epiteliales. Aquí están los nombres, cada uno, y aquí la explicación. Hay que recordar, esto que está saliendo el último, que por qué aumenta el proceso de salida de líquido. Porque miren, porque la arteriola deferente ya produce una vasoconstricción. Acuérdense, arteriola aferente, ovillo glomerular eferente.
Si la arteriola eferente se cierra, la presión aumenta en el endotelio. Mayor salida de lo que está enmarcado en la parte final. El anterior podríamos llamarlo síndrome nefrótico. Siempre mucho de nefrología es nefrótico, nefrítico. Digo típico, nefrítico, y el componente itis y inflamación. Entonces, el síndrome nefrítico tiene las características, primero, que presenta hematuria. Y como está aquí, la hematuria puede ser macroscópica o microscópica. O sea, no solamente por aquí pasó albúmina, sino también pasó glóbulo. Si usted lo ve, la sangre se ve como lavado de carne, se dice macroscópico. Pero si se ve, es normal. Pero el informe de laboratorio que dice que tiene 10, 15, 20 por campo es microscópico. No lo ves, pero hay glóbulos. Y otro componente tiene el síndrome de Bright, edema e hipertensión. Es la tríada de síndrome nefrótico. Edema e hipertensión. ¿Por qué edema? Por retención de agua y sal en el pulmón. Edema, estoy con la pierna hinchada. Hipertensión, obviamente, presión fuera del rango. Y tiene algunas otras características, pero no se olviden que la fundamental del síndrome nefrótico es hematuria. Solamente hay pacientes que presenten hematuria, y no nosotros podemos quedar con síndrome. En cambio, en el síndrome nefrótico, el que más de la característica fue proteinuria, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, etc. El que manda el síndrome nefrótico es la albuminuria. Y es la albuminuria, proteinuria llamada masiva. Es la proteinuria masiva, más de 3.5 gramos de albúmina. 3.5 gramos de albúmina y 24. 3.5. Hay pacientes que tienen pues 15, 16, 18 gramos de albúmina al día. Miren ustedes lo que sucede en el síndrome nefrítico. Primero, en el número 1 está la explicación acá. Inmunocomplejos subepiteliales, por ejemplo, en la glomerulonefritis por receptor. Aquí está lo que le llaman antígenos filtrados, antígenos con la moneda de cosas, tienen una faringitis o una dermatitis por el estreptococo medio. Los antígenos de estos niños que pasan por ver y en el riñón establecen acá. Y después aparecen anticuerpos que lo van a atacar, ya están complejos. Otro, el número 2. Aquí está inmunocomplejo subepitelial en la nefropatía membranosa. O sea, ya parejas que han caminado por ahí y se han destacado. ¿Ven cómo producen función de pobre? 3 y 4, miren, 3 y 4. Estos inmunocomplejos ya no están debajo del epitelio, tienen pequeños. No están debajo del epitelio está aquí. Están debajo del endotelio. Este rojo es el endotelio. ¿No? Vamos a suponer que es la membrana basal glomerular. Yo soy un podocito. ¿Cómo te llamas? José es una célula endotelial. Cuando los complejos están acá, es lo que acabamos de decir. Pero hay unos complejos que no pasan acá, sino que quedan por acá. Entonces, estos complejos, aquí tenemos, miren, uno que está acá, debajo detrás del endotelio, y otros están metidos en el mesange, metidos en el mesange. Eso constituye lo que está aquí, los depósitos subendoteliales
y depósitos. Otro tipo de glomérulo energético más severa tiene la línea verde. ¿Qué cosa es la línea verde? La línea verde, mire, son anticuerpos antimembrana basal. Como decíamos, si es en la membrana basal, con su estructura rara interna, aparece anticuerpos contra esto. Entonces afectan a todo en la membrana basal. Y es lo que el autor de esta gráfica ha representado de mí. Eso es en líneas generales un recordarles de mecanismos glomerulares. Vasculares es un poco más sencillo. Arterias y arteriolas en los riñones son sitios de lesión aguda, crónica e inflamatorias de diversas enfermedades. Y vamos a dividir en dos grandes grupos. Vasculares, vascularitis sistémica y amputaciones compuestas. Las inflamaciones de la vía sanguínea afectan a vasos de diferentes caminos. O sea, ya me empiecen así, de la vía sanguínea. Las manifestaciones varían según el tipo de vaso. Cuando son de grandes vasos, como por ejemplo en la poliarteritis nodosa, produce infartos renales. ¿Qué cosa infarto? Una arteria se tapa y el otro lado muere. Afectación del copillo glomerular. En todas las enfermedades se produce afectación del copillo glomerular. Y se va a dar lesiones glomerulares en el canal local, formación de semiluna, en ocasiones inflamación local, signo de capilaritis y sedimento urinario activo. ¿Qué significa sedimento urinario activo? La orina, en el microscopio, ¿cuándo es activo? Cuando tiene fundamentalmente hierro. Hierro, y sangre, los dos. Hematíes, algunos de estos enfermedades, acá, cursan con la presencia de anticuerpos de ANCA, ya sea SEANCA, difuso, o prenuclear de anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrón. O sea, sencillo. Tenemos las vasculitis. Vasculitis básica, y inflamación del vaso. No van a empezar necesariamente con la y también pueden afectar a la vida. Entonces tenemos la poliarteritis nodosa y el grupo de enfermedades sexuales. Y las otras son aquellas que llamamos angiopatía, vasopatías, enfermedades de trombo. No se sabe exactamente. Normalmente el trombo pasa por un vaso. Las plaquetas pasan por un vaso y no tienen por qué agregarse ni reaccionar con el vaso. Yo plaqueta paso bien y no tengo por qué reaccionar con él. Pero por alguna razón acá hay problemas. Entonces la vez agrega. Entonces hay agregación plaquetaria que se forma contra. Aquí tenemos entonces células endoteliales lesionadas pierden trombo resistencia naturalizadas a la circulación. Los trombos de pulmonía ocupan la luz, la subíntima y la arteria. Y se puede desarrollar este síndrome urémico hemolítico, que se caracteriza por esto. No solamente lo menciono, un síndrome urémico hemolítico que es característica de tal. Este es a grosso modo, no desarrollamos cuadro, ¿no? Entonces, trombosis, cuando la plaqueta de la garra se ataca síndrome, puede producirse de síndrome urémico hemolítico caracterizado por el tubo intersticial, aquí viene muy importante. Va a haber un foro, creo que está haciendo un proyecto de tubo intersticial.
El intersticio mismo ocupa casi el 80% del tiempo. Bastante. Y tiene dos tipos de esquema. Tipo 1, que no parecía a los fibroblastos, que sintetizan el gran elemento de la naturaleza. Y el tipo 2, que son más prófagos y definidos. ¿Y qué más tiene? Tiene la matriz constituida por fibras colágenas, membranas basales, líquidos. ¿Qué función tiene la matriz? Soporte estructural sanometrón, conducto de transporte de solutos y producción de hormonas. Por ejemplo, la eritropoyetina, la prostaglandina, la citokina. 80% de los millones es células. Esto es muy importante que no le echen la parte de la cosa. Por ejemplo, vamos a poner que sea un promedio. Su arteriola eferente. En vez de formar los vasos rectos, no, va a ser aferente de esta nefrona. El eferente de ella va a ser neaferente. O sea, un solo capilar es para 3 nefrones. Entonces, si se lesiona él, por ejemplo, nos afectamos todos. ¿Cómo más? Eso es importante tener. Eso es explicado. Ahí. No, Chicos, van a entender tú identificar un grupo, una serie de enfermedades que afectan preferentemente el intestino renal, aunque puede comprender todo el país. Esto sí es importante recordar porque es fisiopatológico. Esa es la diferencia de las glomerulares. Primero, ausencia de proteinuria masiva. Ausencia de proteinuria masiva. ¿Cuánto decíamos que era proteinuria masiva? ¿Más de cuánto, señorita? 3.5 gramos. 3.5 gramos en 24 horas. Las enfermedades tumorigitales no tienen más de 3.5. Lo que antes se llamaba proteinuria significativa. ¿No? Significativa. Leucocituria estéril y cilindro leucocitario. ¿Qué significa leucocituria? Leucocitosis. ¿Y estéril por qué? Porque no hay guerra. Con excepción de la que son infección, ¿verdad? Y cilindro leucocitario. Defectos en la concentración. U es orina, en la osmolaridad urinaria. U es orina y osmosis no. O sea, si tú no concentras tu orina, ¿qué vas a tener? Poliuria, orinas un montón. Y nicturia. En nicturia te levantas en la noche. Normalmente, puede haber una vez, no por ejemplo de la costumbre. Pero si estoy cada 2 o 3 horas yendo al baño en la noche, nefropatía perdedora de sal. Un nombre claro. Pierde sal, ¿no? No reactor de sal. Y por último, osteomalacia. Por problemas de la vitamina D, entonces el hueso tiene características del osteo. Mejor, míralo. Como existe una estrecha relación, entre las 6 fisuras, va a haber superposición significativa de las presentaciones activas. Ajá. Por ejemplo, una de las presentaciones que tiene que expresar. Lesión renal aguda. Y la lesión renal aguda, con la fecha rojita tendría que ser de tipo intrínseco, o sea, el riñón se afecta.
intrínseca. Tubular está nefritis. Ahora, el doctor que viene, el doctor Víctor Jiménez, va a hablar de croma. Pero de agudos no tenemos clases teóricas, pero sí en los seminarios. Causa de este tipo: infecciosa, reflujo, farmacológica, tóxica, obstructiva, química. Vamos a ver aquí lo más importante de esto y que ocurre muy frecuentemente, viene a ser las infecciones. Aquí sí tenemos piuria y gérmenes, leucocituria con gérmenes. Aquí en este lado normalmente, ¿ah? Bueno, normalmente aquí a la mano izquierda, lo que existe normalmente, cuando el tubo no tiene problema, la orina baja bien. Pero como está del otro lado, porque es una causa normal, es el embarazo. Es el embarazo condicional. Por este fenómeno. Porque la comprime. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a tener en las infecciones de orina? Normalmente, los gérmenes de la flora colónica infectan toda la zona perianal, toda contaminada. Todo está contaminado. Por más que el labio, que está contaminado. La uretra, el introito vaginal, etc. Pero existe una normal resistencia a la infección de afecto, a la contaminación de afecto. Ya si de afecto se vuelve infección. Entonces, normalmente existe una diferencia. Y aquí, muy bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, cuando no tiene factores condicionantes, entonces no tenemos eso. Entonces, que tenemos, por ejemplo, ansiedad, o varones. Ansiedad, el gran problema, ¿cuál es? La próstata. La próstata produce disminución de la luz uretral y eso produce retención urinaria. La orina es un buen medio de cultivo, crecimiento. Después, el otro factor es la adherencia de gérmenes dentro de la flora intestinal, fundamentalmente de dicha forma, a plasma. Adherencia. El otro factor que tenemos aquí es acá el ingreso a los orificios uretrales. Normalmente, cuando uno orina, estos dos orificios se cierran. Uno empieza a pulsar para orinar, hay contracción del sobre los orificios. Entonces, estos orificios deben cerrar para evitar que la orina, para hacer que la orina solamente salga por la uretra y no se vaya por los uretros. También hay problema con eso, es que orina por la uretra y también sube por la uretra. Si eso sucede, ¿qué nos va a pasar? Ajá, sube la orina, llega por la pelvis, los cálices, llega a las papilas. En las papilas, como ven en este esquemita que está claro, tenemos dos tipos de. Aquí tiene cóncavo. Usted ve que viene por la presión, los orificios de fuera. Aquí también es medio chiquito, es como un ojo chino. Pero en los cóncavos, como está acá, en los que son en convexo sí está cerrado por ahí. En los cóncavos, miren cómo se abre. Entonces el orificio, en vez de cerrarse, se abre. Y si se abre y la orina, ¿sabe qué va a pasar?
Y si orina está contaminada, contamina. Entonces, esto es lo que se llama infección del tracto urinario alto, ascendente. La mayor parte de casos son pitubacos. ¿Qué cosa es pitubaco? Cistito. Pitubaco es cistito. ¿Qué cosa es el cistito? Orina cada rato. Oriné y tengo ganas de seguir orinando. Me abre a orinar. La mayor parte son ellos. Bueno, aquí está la explicación. Y la otra, entonces, el algo puede haber por esta vía o directa. Un germen va por la sangre. Eso es bien raro. Y generalmente aquí ya la infección del riñón no es por gérmenes de la flora colónica, sino son gérmenes de alta virulencia, como se dice. Ahora, ¿por qué se estancan en el riñón? Porque tienen algún problema que hace que se... Porque normalmente se han hecho experimentos, entonces, bueno, han puesto los gérmenes ahí y han pasado bien y no se han podido. Pero sin embargo, cuando existe algún factor que retiene al germen, entonces es de la vía directa, vía hematógena, que comparada con la otra es mucho menos. Y después viene fármaco. Hipersensibilidad a fármacos, toxicidad propia de los fármacos, ya hemos pasado el tiempo. ¿No? Toxicidad. Y vamos a tener aquí lo que tenemos la pechita mesética clínico. Tenemos aquí algunos ejemplos. El otro, ya para casi terminando, el otro problema son la formación de quistes. De quistes en los tubos. Creo que aquí tenemos, vamos a entender más claro. Aquí está. Este es un tubo normal. Y la enfermedad poliquística, que generalmente no solamente existen quistes en el riñón, sino también existen quistes. Y tenía un caso de una persona que parece que no. Miren ustedes, cuando es dominante, miren cómo aparece los quistes. Y cuando es enfermedad recesiva. Esto generalmente viene también con enfermedad crónica y van a terminar ahora. Y por último, para ir, algo que ya les mencioné hace un momento, y aquí sería la cuarta parte, ¿no? Cuestión de las vías urinarias a grandes cambiadas, grandes. Dos grandes problemas que estoy marcando en la fecha. Uno, los cálculos. El cálculo generalmente vamos a producir una obstrucción unilateral. A los dos lados va a ser la próstata. La próstata es bilateral. Por razones obvias por la anatomía que se. Acuérdense que la patología de los varones más de 60 años renal, fundamentalmente la próstata. Felizmente que las técnicas han avanzado mucho, ahora las operaciones son mucho más sencillas, pero sigue habiendo problemas. Bueno, aquí en líneas generales, lo que he tratado de con ustedes es de recordar un poco de la fisiología y anatomía y una vista panorámica, que como un replante de una película, que van a dar un general de lo que hace la película. Para que significa glomerular, vascular, túbulo intersticial y de las grandes. Ahora tú dices, solamente glomerular, y es que no, que fue poco a poco, es como el asma bronquial que inicialmente es obstructivo,
pero también termina, puedes contaminar el oxígeno 3. ¿Alguna pregunta, comentario? Acabo de estar en la librería esta de aquí y conseguí un diagnóstico clínico hecho por médicos peruanos. Lo he estado ojeando y está bien bueno, porque aquí te da diagnósticos sindrómicos, una buena orientación, te lo recomiendo. Originalmente cuesta 80 soles, pero ustedes saben que la maquinaria funciona más barata. Muchas gracias, jóvenes. Felicidades a todos. La enfermedad crónica es el principal síndrome del que se ocupa el nefrólogo, ¿no? Todos los esfuerzos están dirigidos a prevenir su aparición o a enriquecer su progresión, ¿no? Todas las enfermedades que son un poco más conocidas del ámbito renal, como puede ser la litiasis, las enfermedades de glomérulos, las enfermedades tubulares intersticiales, las enfermedades hereditarias, congénitas, se tratan o se controlan, mejor dicho, con el objetivo de evitar la aparición o la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay una diferencia en cuanto al enfoque. Antes hablábamos de insuficiencia renal crónica. Ahora hablamos de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es la pequeña gran diferencia? La pequeña diferencia es de que tratamos de determinar la insuficiencia renal crónica desde el momento que tenemos una amenaza sobre la función del riñón. Es decir, si yo soy diabético y tengo el riñón funcionando perfectamente, como es el caso del 70 o 80% de los diabéticos, eso me hace merecedor del calificativo de paciente portador de enfermedad renal crónica. Si bien es cierto, no tengo ningún tipo de daño sobre el riñón, ningún daño estructural, funcional, pero sí tengo una amenaza latente e importante, como es la diabetes mellitus. Eso es lo que se llama la enfermedad renal crónica estadio 1. Que vamos a ver posteriormente, ¿no? Paciente que no tiene propiamente ningún daño en el riñón, pero tiene una amenaza sobre él. Así como la diabetes, podemos hablar de la hipertensión arterial, de la litiasis renal, de enfermedades congénitas, hereditarias, de pacientes con hipoplasia renal, monorrenos congénitos, etc. Entonces, eso ha sido un gran avance, porque el principal objetivo es la prevención. Cuando aparece la enfermedad, en realidad, evitar la progresión en un inicio y posteriormente ya es un poco más difícil. Entonces, el riñón, ustedes saben, en fisiología han estudiado todas las funciones que hace el riñón. Entonces, desde el punto de vista práctico, ¿cómo nosotros podemos medir la función del riñón, entendiendo la función del riñón como todas las funciones que lleva a cabo el mismo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros medir? ¿De qué manera sencilla, fácil podemos medir, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos a dosar hormonas, a dosar eritropoyetina, aldosterona, angiotensina, ¿no? O si nos metemos a medir la función del intersticio, ¿no? O la función del túbulo contorneado proximal, una de las partes del riñón, sino la más importante, la más metabólicamente activa. Nosotros no vamos a poder replicar todas esas pruebas
en los millones de pacientes que habitualmente se tienen que descartar si tienen o no algún tipo de insuficiencia renal o de enfermedad. Muy bien, entonces se agarra lo más sencillo desde el punto de vista del laboratorio. Entonces medimos de todas las funciones una parte de la función de la nefrona, ¿no? Específicamente del glomérulo. Entonces medimos la filtración glomerular. Y a partir de la filtración glomerular nosotros tenemos una idea más o menos general de cómo está, por ejemplo, la secreción de hormonas, cómo está el manejo de la presión arterial, cómo está el manejo de la inflamación, todas las funciones, cómo está el manejo del equilibrio ácido-base, del manejo de los electrolitos, del manejo del estado de hidratación. Todo eso nos da una idea a partir de una prueba que es sencilla, que es la filtración glomerular. Entonces, para medir la filtración glomerular necesito de una sustancia que tenga las características, primero, de que se filtre en el glomérulo, ¿no? Que se filtre. Por ejemplo, no voy a medir la depuración, por ejemplo, de globulinas, ¿no? Porque las globulinas no se filtran. Que se filtre el riñón y que después, cuando pase por los túbulos, donde se va a llevar a cabo la excreción y la reabsorción, no se lleve a cabo ese tipo de fenómenos con la molécula que estoy hablando, con la molécula que estoy escogiendo. Solamente se filtra, de manera de que la cantidad de esa sustancia que yo encuentro en la orina sea exclusivamente reflejo de la filtración glomerular, no sea reflejo de la filtración, de la reabsorción, de la filtración, solamente de la filtración. Entonces, se provoca una serie de sustancias. La sustancia más específica, más exacta, es la inulina. La inulina se filtra, pero no se reabsorbe ni se excreta. El problema de la inulina es que es muy difícil, digamos, replicar el examen pues, en un laboratorio, digamos, de mediana complejidad o de baja complejidad, etc. Es muy difícil y muy caro llevar a cabo. Entonces, se escogió la creatinina. La creatinina. ¿Por qué? Porque se filtra, se excreta una parte, pero que es clínicamente despreciable, ¿no? Si yo tengo 100 de depuración, es más que tener pues 92 o 93 de depuración, pero clínicamente es lo mismo. Entonces, la creatinina es mucho más sencilla de dosar. Entonces, muy bien, se llevó a cabo la depuración de creatinina, ¿no? La depuración de creatinina. ¿Cuál es el concepto de depuración? El concepto de depuración es un fenómeno mediante el cual la sustancia es retirada de un sistema, ¿no? Tengo un tanque de agua, y en ese tanque de agua yo retiro el exceso o la cantidad de hierro que puede estar presente en el agua, ¿no? Entonces yo hago la depuración de hierro de ese tanque de agua. En este caso estoy haciendo la depuración de creatinina del cuerpo humano, digamos. Entonces, es de esa forma que se mide la función renal, ¿no? Eso es difícil de entender a veces, ¿no? Pero con la depuración de creatinina yo tengo una idea cómo está mi función hormonal, cómo está mi manejo del equilibrio ácido-base, el estado de hidratación, todas las funciones del riñón que ustedes conocen. Muy bien. Entonces la depuración de creatinina normal, digamos, es alrededor de entre 60 y 120 centímetros cúbicos por minuto. ¿Qué significa eso? Que en un minuto el glomérulo filtra entre 60 y 120 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, produce un ultrafiltrado que mide entre 60 y 120 centímetros cúbicos por minuto. Que mide 100 para fines de filtración, 100 centímetros. Entonces, si yo filtro 100 centímetros cúbicos,
debería orinar más o menos 25 litros al día, ¿no? Pero no orino esa cantidad. ¿Por qué? Porque esa filtración es sometida a fenómenos de reabsorción y de excreción a nivel de los tubos renales. El daño renal entonces se define como una disminución de la tasa de filtración glomerular, juntamente con otro tipo de exámenes para, sobre todo, determinar exactamente la causa de la. Entonces, es un síndrome clínico secundario al cambio definitivo en la función y estructura del riñón, que se caracteriza porque realmente es irreversible, solamente podemos desacelerar su progresión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el problema? Hay cosas que son muy interesantes. Primero, que no hay síntomas, no hay molestias, ¿no? Pero doctorcito, ¿cómo es eso del riñón? ¿Qué me tiene que doler? No duele, lamentable. Eso es lamentable, ¿no? ¿Qué pasa? La enfermedad progresa ya cuando es un estadio muy avanzado, ¿no? Ya recién empieza a dar algunos síntomas totalmente inespecíficos, generalmente digestivos, disminución de peso, hiporexia, náuseas, etc. ¿Y cuál es el segundo gran problema? El segundo gran problema es que la insuficiencia renal crónica es un factor potente de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto? Es un factor potente de riesgo cardiovascular. Un paciente con insuficiencia renal leve de 33 años tiene la misma posibilidad de padecer un infarto agudo de miocardio que un paciente de 70 años sin insuficiencia renal crónica. Entonces, esos son los dos grandes problemas. No hay síntomas y el problema del factor de riesgo cardiovascular. Entonces, el paciente, uno viene, por ejemplo, y dice, te tienes que dializar, ¿no? El paciente no quiere dializarse. Después nos encontramos al mes, el paciente se murió de un accidente cerebrovascular, de un infarto o de miocardio. Entonces el paciente, para no sentirse más, nos dice, sí, doctorcito, ya falleció, pero por si acaso no falleció de lo que usted dijo, del riñón, sino falleció porque le dio un infarto, le dio un accidente, doctor, ¿no? Felizmente que no lo dereció como usted me dijo. Entonces, eso es, digamos, para que entiendan ustedes, la enfermedad renal crónica es un muy buen ejemplo para entender lo que es una enfermedad crónica, ¿no? Lo que nosotros hagamos el día de hoy, mayo de 2024, con un paciente con enfermedad renal crónica, va a significar cómo va a vivir en 2030. Entonces, por eso que, digamos, no vamos a tener ningún problema, el paciente no se va a acordar de nosotros, diferente que se empiecen a operar, etc. Si hay algo malo que se hace, se ve inmediatamente. ¿No es cierto? Ahora, el adjetivo de crónico quiere decir que es más de 3 meses de evolución de la enfermedad. Hay otra característica muy importante, además de la disminución de la tasa de filtración glomerular, que casi todas las enfermedades renales crónicas favorecen la eliminación de proteínas por la orina, ¿no? Normalmente no se filtran las proteínas por la orina porque son moléculas muy grandes que no pueden pasar la barrera de filtración glomerular, a menos que haya un fenómeno inflamatorio específico a nivel de esta barrera y que favorece la aparición de proteínas. Entonces, la proteinuria es otra de las características que nos permite ver cómo es la evolución de la enfermedad renal crónica. Estos son los estadios del 1 al 5. El 1, como dije, es un paciente que tiene la tasa de filtración glomerular normal, es decir, su función está normal, pero es diabético, es hipertenso, tiene litiasis, tiene una amenaza sobre su riñón. Y el estadio 5 es el paciente que tiene que ser sometido a una terapia de reemplazo. ¿No es cierto? En los primeros 3 estadios, digamos, los 3 estadios, el objetivo del tratamiento es evitar
la progresión de la enfermedad renal. Eso también a veces no es sencillo de entender en una enfermedad crónica. ¿Qué significa evitar la progresión? Si yo tengo 40 años con una enfermedad y tengo una enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Y tengo un tratamiento más o menos seguido, voy a llegar al estadio 5, por ejemplo, pero voy a llegar a los 85, 90 años. ¿No? Si no he hecho absolutamente nada, tengo 40 años con una enfermedad renal crónica estadio 2 y estoy empezando, o llego al estadio 5 a los 48, 49 años. ¿No? Eso es más o menos evitar la progresión de la enfermedad. No se vayan a creer ustedes mucho que curan, ¿no? que mejoran la salud, etc. Nosotros hacemos muy poco. Lo único que podemos hacer es evitar la progresión de la enfermedad. Muy bien. Lo mismo. En los primeros 3 estadios es evitar la progresión. En los estadios 4 y 5 es preparar al paciente para la terapia de reemplazo renal. Preparar al paciente para la terapia de reemplazo renal. ¿Qué significa eso? Significa que el paciente entre a terapia de reemplazo renal y no esté desnutrido, que no entre a terapia de reemplazo renal con 8 de hemoglobina, ¿no es cierto? Que no entre a terapia de reemplazo renal con insuficiencia cardíaca congestiva, moderada a severa, ¿no? Eso significa preparar al paciente completamente. Y van a ver un gráfico, ¿no? Que el paciente en estadio 3 más o menos es un porcentaje de alrededor entre el 30 y 40% de toda la enfermedad renal crónica. Y en el estadio 4, y más en el 5, ese 40 o 35% de frecuencia baja más o menos a 15 o 10%. ¿Qué pasó? ¿Y esa diferencia dónde está? Está en ese ministerio. Eso es para ver la mortalidad de la. Entonces, la tasa de filtración glomerular, la mejor forma de ver la función del riñón, ¿no es cierto? Y lo mejor es medirlo. Ustedes van a ver que también se puede calcular, etc. Estos son clasificaciones de la proteinuria. Se habla al inicio de albuminuria. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama proteinuria selectiva. Es decir, yo primero, en una enfermedad inicial, elimino albúmina y después elimino de todo. ¿Cuál es la razón? La razón es que la albúmina es la molécula más pequeñita. Entonces, al haber un daño inicial, es la que más fácil va a filtrarse. Cuando ya el daño es muy severo, hay una proteína no selectiva, se elimina cualquier proteína porque ya, digamos, el daño es muy grande y se eliminan proteínas de alto valor, de alto peso molecular. Hay enfermedades de acuerdo al sitio de inicio de la enfermedad, ¿no? La enfermedad inició en el glomérulo. Cuando la vemos ya es un daño de todas las estructuras del riñón, pero inició en el glomérulo. El ejemplo más característico es la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es alrededor de la mitad de los pacientes que ustedes ven que se están realizando, por ejemplo, son diabéticos. No es una enfermedad glomerular. Las enfermedades glomerulares son más calamitosas. ¿Por qué? Porque eliminar proteínas me comprometen en forma importante mi estatus cardiovascular y mi nutrición. Las enfermedades pulmonintersticiales que ha hablado el doctor, ya digamos están en un porcentaje menor. Enfermedades vasculares, enfermedades quísticas y congénitas con las que nosotros nacemos. Pero, digamos, el gran problema son las enfermedades vasculares. Si a la nefropatía diabética añadimos las glomerulopatías primarias y secundarias, estamos hablando de alrededor de las 3/4 partes de lo que puede, el número de pacientes que pueden estar en cualquier centro de día. Ustedes ven ahí más o menos. Este porcentaje es bastante
optimista, un poco más. Y los porcentajes de las otras enfermedades menores, ¿no? Las glomerulares, primarias, secundarias, 18%, se suman las diabetes con este porcentaje, es un porcentaje importante. Muy bien, entonces me están explicando que yo tengo que cuidar el riñón. Yo tengo que cuidar el riñón. ¿Qué significa cuidar el riñón? Significa no agregarle insultos o amenazas más de las que ya tiene. Es decir, si yo a un paciente que es diabético, que tiene 60 años y que gracias a Dios no ha sido tratado por ninguno de nosotros, todavía tiene una buena función renal, viene al médico, por ejemplo, por una artrosis, entonces agarramos y le damos pues su antiinflamatorio, nuestro etc. El paciente se acostumbra al antiinflamatorio, pero toma años, entonces agregamos otro insulto, agregamos otra amenaza al cliente. Estas son todas las drogas que producen enfermedades. Pero, doctorcito, la línea está normal. Hay que tomar la tomografía, hay que tomar la resonancia, darle nomás un diclofenaco, no sea mala gente. No, la línea está normal. Ya hemos conversado que la creatinina no es un buen valor para medir la tasa de filtración glomerular, sino la depuración de creatinina. Una creatinina de 1 puede significar una función renal normal o una función renal bastante deteriorada dependiendo de la persona que tiene ese valor, ¿no? Entonces, todo este tipo de drogas, ¿no es cierto? Desde el momento que la prevención es importante, yo tengo que usarlas con mucho criterio. ¿No? ¿Qué significa? ¿Que no tengo que tomar tomografía, resonancia? No, pero probablemente tengan que bajar pues, un 90% la cantidad de tomografía y resonancia que se toman ahora con la sustancia de contraste. Tomamos ese tipo de exámenes, digamos, sin ningún tipo de bacteria. La vancomicina, por ejemplo, porque es una droga tremendamente nefrotóxica, es el antibiótico más utilizado en el mundo. Como hay, digamos, otros, etc. Y los antiinflamatorios, ni hablar. Mucho cuidado con los antiinflamatorios en la tercera edad, ¿no? Sobre todo porque el paciente se acostumbra. Yo tengo una artrosis, tengo 80 años, tengo una artrosis en la rodilla, descubro el ketorolaco y realmente lo voy a tomar para toda la vida, todo el tipo de vida que me quede. Entonces, conforme la enfermedad va avanzando en cuanto a su disminución de tasa de filtración glomerular y su proteinuria, el riesgo de empeoramiento es peor, ¿no es cierto? Es peor. Es decir, si yo veo un paciente bueno y sano que está botando 4 gramos de proteínas en hemoglobina de 24 horas, ustedes ya saben perfectamente que lo habitual es 350 y 300 miligramos de hemoglobina en 24 horas. Está botando 4.000 miligramos o 4 gramos, que es lo mismo. Y el paciente está bueno y sano y nos dice, pero si yo voy con regularidad a la farmacia, me compro mi glucosemia, mi diurético, todo el mundo camina mucho y estoy bien tranquilo. El problema no es tratar la proteinuria, ¿no? El problema es saber por qué está ocurriendo la proteinuria. La proteinuria significa inflamación del riñón. Si yo estoy jugando fulbito, estoy viendo como ahora, me empaté en la pierna se me pone roja, ¿no? Me duele, ¿no? Y eventualmente sangra. Entonces, ¿qué pasa con la pierna? Se ha inflamado por una contusión. Y si el riñón se inflama, ¿qué pasa? Bota proteínas. Entonces, por eso hay tanta preocupación, tanta meticulosidad con la proteinuria. Que quiere bajar, pero si el paciente está bueno, ya hemos hablado que estamos hablando de una enfermedad que no da síntomas. Bueno, en realidad, porque empieza con proteinuria, que es inflamación, y termina con fibrosis, que es que el tejido renal se convierte en corcho. No funciona, el corcho no funciona. Entonces, la mortalidad es cardiovascular, ¿no?
Es decir, el paciente no fuma, no toma, hace ejercicio, pero tiene una enfermedad renal crónica estadio 3, el riesgo cardiovascular es mucho más alto que un paciente que se toma su trago, que fuma, etc., ¿no? Porque es un factor de riesgo muy potente la insuficiencia renal. Esto es para que vean cómo aumenta. No obstante toda esta mortalidad, el número de pacientes que entran a la terapia de reemplazo renal cada año aumenta. Cada año. En el hospital donde yo trabajo, por ejemplo, hay un paciente nuevo que entra en hemodiálisis por día. Entonces, una clínica, digamos, para diagnosticar un paciente, se llena más o menos con 70 pacientes. Es decir, para un solo hospital necesitaríamos una clínica nueva cada 2 meses, o una unidad de diálisis nueva cada 2 meses. Entonces no hay ningún sistema de salud que aguante eso. Entonces lo que hay que hacer es prevenir. ¿Por qué ha aumentado esto? ¿Por qué ha aumentado esto? Porque los diabéticos antes se morían de infarto agudo de miocardio, de coma diabético, de infarto, ACTS, etc. Y ahora no se mueren porque hay una mejoría en el tratamiento de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, etc. Entonces el paciente dura más tiempo y es ahí donde aparece una complicación tardía, digamos, de enfermedades que hay. Por eso aumenta el tiempo. Muy bien, la enfermedad renal crónica estadio 5 hay 3 terapias de reemplazo renal. ¿Qué es una terapia de reemplazo renal? Es una terapia que reemplaza la función de los riñones que ya no se dan abasto para mantener, digamos, una adecuada calidad de vida. No significa que el paciente no orine nada. El paciente se dice, pero yo todavía estoy orinando. Sí, claro, puede seguir orinando. Es difícil que la orina desaparezca, siempre va a haber un poco. Pero doctor, entonces todo que se trasplante, pues, igual, para que tengan una idea, en el hospital donde yo trabajo, un paciente nuevo que entra en hemodiálisis por día, es decir, al mes serían 30, y en un muy buen año se trasplantan 30 pacientes. De manera de que, en el mejor de los casos, de los 12 meses del año, pudiésemos trasplantar solamente los pacientes de uno de esos meses. El resto tiene que estar en hemodiálisis. Entonces, esto es más o menos lo que se dan cuenta. En enfermedad renal crónica se dio 4.600.000. En diálisis y en trasplante, ya pongámosle 400.000. La cuarta parte. Las 3 cuartas partes, ¿qué pasó? Se murieron. Estas son las manifestaciones clínicas y bioquímicas de la insuficiencia renal crónica. El aparato digestivo es los síntomas que se inician más precozmente. Doctor, no come mi familiar, no come, vomita, ¿no? Una, 2 veces por semana vomita todo el desayuno, todo el almuerzo, ha bajado de peso, ya baja la hemoglobina. Se tiene que dializar, no, pero doctor, si todavía está más o menos bien. Está más o menos bien, entonces, ¿qué espera? Ponerse mal para recién aceptar la hemoglobina. Eso aumenta la mortalidad, porque una cosa es entrar con 11 de hemoglobina, con una presión adecuada, con un estado de nutrición, digamos, más o menos adecuado, y otra cosa es entrar anémico, desnutrido, infectado. Entonces la mortalidad es aún mayor. Alteraciones en la piel se pone seca. Estamos hablando de enfermedad renal crónica 4 a 5. 4 a 5. La 1, la 2, 3 vamos a tener edemas,
vamos a tener aumento de la presión arterial, que son, digamos, reflejo de la enfermedad de fondo. Pero no hay un síntoma, un signo de enfermedad renal crónica. En la piel, digamos, la sequedad de la piel. Entonces, esto es para que más o menos vean. Estos son los pacientes en diálisis y estos son pacientes sin diálisis. La mortalidad es más o menos 2 a 3 veces en relación a una persona que no se dializa. O sea, tiene que dar 2, 3, pero no se dializa. Igual, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, cómo va aumentando. O sea, el paciente con enfermedad renal crónica no se va a morir de hipercalemia, acidosis metabólica pulmonar, de pericarditis urémica, de encefalopatía urémica. No, de eso no se complica, de eso no se puede, se puede complicar. Muy bien. Entonces, hay unos conceptos que tienen que conocer: qué cosa es uremia, retención nitrogenada, hiperazoemia. La uremia es el síndrome, conjunto de síntomas y signos como consecuencia de la enfermedad renal crónica. No vayan a pensar que la uremia es el aumento de la urea. No, uremia. Entonces ahí tenemos hiporexia, náuseas, vómitos, piel seca, hipertensión, edemas. ¿Cómo se llama todo eso? Uremia. ¿Qué pasa si yo tengo dificultad para eliminar las toxinas que produzco, fundamentalmente el metabolismo? Yo voy a experimentar mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa más importante es el tratamiento. Si no puedo eliminar las toxinas, no como menos. Por eso que el hiporexia, etcétera, es muy importante de valorar. Hay una síntesis de proteínas, metabolismo normal de energía, acidosis, y hay pérdida de masa corporal, desnutrición, ¿no es cierto? Y eso es el comienzo del fin. ¿Cómo va disminuyendo la ingesta de proteínas? ¿Cuánto es lo que cualquiera de ustedes debe consumir de proteínas por día? Más o menos 1 gramo por día. Eso es lo que ustedes deben consumir. ¿Cuántos lo lograrán? Muy pocos, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, en cualquier menú, la cantidad de proteínas que está presente es pequeña. Las proteínas están presentes en la carne, leche, huevo, menestra. Entonces, no consumimos la cantidad normal de proteínas. Si tenemos insuficiencia renal, peor. Se hacen encuestas nutricionales y un peruano común y corriente que está ahorita caminando por la calle o está atendiendo a la clase, consume más o menos entre 0.7 y 0.8 gramos por litro por día de proteína. Es lo que nosotros consumimos en promedio. De manera de que tengan mucho cuidado, por ejemplo, cuando lean restricción de proteínas en pacientes con insuficiencia renal. Entonces, el título no es ese, el título es restricción de proteínas en el paciente que ya come poca proteína. ¿No? Como la presencia de desnutrición o de malnutrición, el índice de masa corporal como disminuye, y ahí aparece la segunda causa de enfermedad, que son infecciones. Tienen una relación estrecha con la desnutrición calórico-proteica. La presión arterial. La hipertensión arterial en el Perú está controlada más o menos en el 20% de los pacientes que la padecen. Entre el 15 y 20% de los pacientes que padecen de hipertensión arterial en el Perú están controlados.
De manera de que pretender que encima de que el paciente es hipertenso tenga insuficiencia renal crónica y la presión se controle es muy difícil. Más o menos debe tener esa misma frecuencia que los pacientes con insuficiencia renal crónica, si no es más. Entonces, ahí entra en acción otro factor de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular asociados o relacionados a la enfermedad renal crónica? ¿Por qué la enfermedad renal crónica es tan dañina o tan deleteria sobre el sistema cardiovascular? Por una estimulación del sistema renal hipertensiva, sobrecarga del ventículo izquierdo, aumento de la precarga, la hinchazón, digamos, el edema, la enfermedad mineral ósea, la anemia, malnutrición, inflamación, estrés oxidativo, factores como génicos, disminución de la tasa de estrés. Todos estos factores son los relacionados a la enfermedad renal. Aquí, si es que se da o no un tratamiento intensivo para los factores de riesgo cardiovascular, solamente con la hipertensión, pensando que el 20% está controlado, esto es utópico. Igual, el riesgo, los que están en rojo no tienen insuficiencia renal y los que están en amarillo sí tienen. Vean ustedes la diferencia del riesgo cardiovascular en un paciente que no tiene insuficiencia renal crónica y el que tiene. Entonces, la mortalidad conforme disminuye la tasa de filtración cerebral, la mortalidad aumenta. Y vuelvo a repetir, aumenta de las complicaciones que ustedes tienen de la insuficiencia renal, hipercalemia, acidosis, carditis, encefalopatía, sino de factores de riesgo cardiovascular y en segundo lugar infecciones. Todas estas son toxinas urémicas. La urea es una toxina urémica. Es una toxina, mejor dicho, la urea. ¿De dónde viene la urea? Ustedes lo saben mejor que yo. Hay un ciclo de la urea. ¿Dónde se lleva todo el ciclo de la urea? En el hígado. Y transforma amoníaco en urea. ¿Y por qué? ¿Por qué no transforma el amoníaco en urea? Porque es menos tóxica la urea. Porque es menos tóxica la urea. Es mucho más tóxico el amoníaco. Por eso que cuando hay insuficiencia hepática, este ciclo de la urea colapsa, el amoníaco aumenta y aparece lo que se llama la encefalopatía hepática. Cuando hay insuficiencia renal crónica, el ciclo de la urea, el hígado está funcionando más o menos bien, amoníaco a urea y la urea se debe ir por el riñón y no se elimina. Pero ¿por qué el ser humano escogió pasar de amoníaco a urea? Porque la urea es menos tóxica. Entonces, la urea propiamente no es una toxina urémica, es un marcador de insuficiencia renal. Pero no es una toxina. Al igual que la creatinina. Hay otras toxinas mucho más importantes. ¿Qué hay? ¿Algunos? Daño cardiovascular, hipertensión, hiperglicemia, hiperglicemia, inflamación, estrés oxidativo, aumento del fósforo, del sodio. ¿Por qué aumenta el fósforo en la enfermedad renal crónica? El fósforo habitualmente se elimina por la orina, por estímulos de la hormona paratormona y de la hormona calcitriol, que estimulan la eliminación del fósforo por la orina. Comienza a haber insuficiencia renal crónica, ya no puedo eliminar bien el fósforo, ¿no es cierto? Y
ya no puedo fabricar de forma más o menos eficiente calcitriol. Ya saben que el calcitriol es la vitamina D 3 veces hidroxilada. La última hidroxilación es en el riñón. Esa hidroxilación no se lleva a cabo. Entonces todo el metabolismo del fósforo se va del lado de la paratomona, no soporta todo el metabolismo. Entonces la paratomona es insulina. Entonces lo que hay es hiperparatiroidismo secundario e hiperfosforo. No se controla el fósforo, la filtración, y no se controla el foco de hiperparatiroidismo. Entonces hay condiciones médicas, la misma diálisis. Ya cuando la enfermedad renal crónica pasa a estar en un estadio 4 y 5, y si el paciente ha sobrevivido, si ustedes se fijan en las cifras, los pacientes, si ustedes van a una unidad de diálisis y ven un paciente que se está dializando, ustedes tienen que ver a este paciente que no sobrevivía, ¿no? Ha sobrevivido a la mortalidad de pasar del estadio 4 al 5, ha sobrevivido a la mortalidad cardiovascular, y está ahí. Generalmente el paciente que se realiza más tiempo, por ejemplo, no es diabetes. Generalmente tiene enfermedades tubulointersticiales, enfermedades quísticas, congénitas, que tienen un pronóstico mejor, en tanto no tienen el factor de riesgo vascular muy alto. Pero bueno, a este paciente está ahí sentadito, echadito de su diálisis, se agrega otro factor que es la inflamación, ¿no? Que es la inflamación. Entonces, el paciente que se está realizando es un paciente que está en un estado de inflamación crónica. Otro factor más de riesgo cardiovascular, por si no nos faltase, no nos sobrase más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando me dicen que tengo que evitar la progresión de la enfermedad? Primero, no fastidiar al paciente, no fastidiar. Entonces nos vamos al tiempo de las abuelitas. ¿Qué hacían las abuelitas con el paciente, por ejemplo, tenía tifoidea, su nieto? Primero es no fregar la paciencia, ¿no es cierto? Está haciendo reposo, no voy a preparar una pollada, ni digamos un caldo de gallina para darle, porque en realidad el pobre enfermo ni siquiera puede comer, le daré una comida un poco más así, le daré bastante líquido, le daré algo para la fiebre. Eso significa no fastidiar al paciente, dejar que el mismo paciente se vaya curando de la enfermedad. Y la insuficiencia renal, digamos, la filosofía es la misma. Si tiene insuficiencia renal, no le estés dando pues antiinflamatorios, no le estés dando vancomicina, no le estés solicitando tomografías, resonancias con contraste para mirar un hipotético daño, un quiste, que quiero ver cómo está el quiste, etc. No lo fastidies, esa es la primera medida. Después tratar la presión arterial. La droga de elección son por la fisiopatología que ustedes están viendo, la droga de elección son los bloqueadores del sistema renina. Estatinas también, hay cierto beneficio de las estatinas, no obstante el colesterol está normal, manejo de la anemia, y si el paciente fuma, que no fume, si el paciente está gordo, que baje de peso, que haga ejercicio, etc. Eso es evitar la progresión de la enfermedad. Si es diabético, ¿cuál es la principal medida para evitar la aparición o la progresión de la neuropatía diabética? Es controlar la diabetes. Esa es la principal, controlar la diabetes. Igual, ¿qué porcentaje de diabéticos están controlados en Perú? 15 a 20%. El resto está descontrolado o no saben que son diabéticos. Entonces aquí está la hiperglicemia, activación del sistema renina angiotensina, daño de la barrera de filtración, inflamación,
Hiperfiltración, ustedes van a ver que en un inicio el paciente con nefropatía diabética empieza hiperfiltrando, es decir, tiene una depuración de creatinina de 140, 150 centímetros de cúbico. ¿Y eso por qué es? Eso puede ser por la glucosuria, ¿no? Que por diuresis, por osmótica, aumenta en un inicio la filtración glomerular. Y todo llega a la fibrosis, a la esclerosis, a que el riñón se convierte en un corcho. Las glomerulonefritis, ¿no es cierto? Las enfermedades glomerulares primarias, secundarias, sacando la diabetes, ¿no? Que es, digamos, una fisiopatología especial. Entonces, hay todos estos factores que vienen una reacción inflamatoria, de cuerpo, alteraciones hemodinámicas. La barrera de filtración glomerular es un sitio predilecto de reacciones inflamatorias, ¿no? Puede haber formación de anticuerpos contra estructuras de esa barrera de filtración glomerular, como en ciertas glomerulopatías primarias. Puede haber complejos antígeno-anticuerpos que están circulando por mi cuerpo, como por ejemplo por una infección, por ejemplo, estreptococcus. Estos complejos antígeno-anticuerpos están circulando más y se depositan en la barrera de filtración glomerular. Y esta alteración inflamatoria desencadena, digamos, la activación del complemento, activación de citoquinas inflamatorias para, digamos, atacar la noxa o la inflamación y de pasadita atacar las estructuras normales actuales de la barrera. Esto al final tiene dos caminos: o se resuelve, ¿no? Por ejemplo, en una glomerulonefritis postestreptocócica, que generalmente tiene buen pronóstico, no hay un daño importante de la estructura, o se forman cicatrices, fibrosis, insuficiencia. Por eso tanta preocupación por la sostenibilidad. Después, además de que por el fenómeno inflamatorio mis glomérulos empiezan a morir, además de eso, si yo tengo 1 millón de nefronas en cada riñón, tiene un fenómeno inflamatorio y me mata el 70% de las nefronas de cada riñón, es decir, que quedan 500.000 nefronas. Estas 500.000 nefronas van a tener que hacer, y estas 500.000 ya, digamos, no tienen pues un impacto inmunológico, ¿no? El fenómeno inmunológico cesó, acabó. Estas 500.000 nefronas igual se van a dañar porque van a tener que suplir la función del 1,5 millones de urio, ¿no es cierto? Y eso va a producir un fenómeno que se llama hipertensión glomerular. Y la hipertensión glomerular me va a producir fibrosis, trascuernos pálidos. Hipertensión capilar glomerular, por lo que conversamos, y fibrosis renal. Hipertensión capilar glomerular, proteinuria, excesiva reabsorción tubular, fibrosis renal. Fibrosis renal, a partir de la excesiva reabsorción. O sea, acá ya es un fenómeno eminentemente físico, ya no es un fenómeno inflamatorio, inmunológico. Lo fue en un inicio probablemente. Es lo mismo que pasaría si a un perro le sacamos un riñón y las 3/4 partes del otro. Lo que queda la 1/4 parte de uno va a producir hipertensión glomerular y toda esta cascada. La obesidad va a producir empeoramiento de la función renal con todos estos factores. En realidad, un paciente con insuficiencia renal tiene que bajar de peso. Y si les dicen, doctor, estoy bajando de peso, pero yo no estoy haciendo ya por el SN, ¿no? Porque está bajando de peso por la enfermedad. Entonces, por eso es tan importante
bloquear el sistema renal. Porque vamos a disminuir la hipertensión pulmonar isquémica, va a haber una disminución de la inflamación, una disminución de la apoptosis, una disminución de la filtración de las proteínas. Si nosotros damos un tratamiento para una enfermedad que bota proteínas por la orina, cualquiera que fuese ese tratamiento, y las proteínas en la orina disminuyen, quiere decir que el tratamiento está haciendo bien. ¿Qué complicaciones aparecen conforme va avanzando la enfermedad renal? Ya hablamos de la enfermedad mineral ósea, hablamos de la desnutrición, la anemia. La anemia no es por deficiencia de eritropoyetina. Como estamos conversando, el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente desnutrido. La desnutrición le va a provocar la anemia. Es decir, la mejor respuesta es decir que la anemia es de origen multifactorial. Hay deficiencia de hierro, deficiencia de alimentos, deficiencia de la alimentación y secundariamente deficiencia de eritropoyetina, que ustedes saben que es un estimulante de eritropoyetina y que se fabrica en el riñón, el túbulo corneado proximal. La anemia, para que ustedes vean, el 75% de los pacientes que inician diálisis están anémicos. No es tan sencillo como eso. Estos son los factores de riesgo, factores que incrementan el riesgo de enfermedad, es lo que yo tengo que controlar en un inicio, y estos son los que lo inician. Factores de prevención: el paciente no debe fumar, debe controlar una anemia, la hiperfosfatemia, la hiperlipidemia, la hiperglicemia, la hipertensión arterial, disminuir la proteinuria. No es tan sencillo. Estos son factores que favorecen la progresión de la enfermedad crónica. Hay una cosa interesante: el paciente, el niño con bajo peso al nacer tiene un riesgo incrementado de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque nace con menos masa renal, con menos nefrones, bajos ingresos de educación. Entonces, este es el manejo. Control de la presión, control de la glicemia. Considerar restricción con todo lo que hemos conversado, ¿no? Todo lo que hemos conversado. Los nefrotóxicos, manejo de las infecciones asociadas. ¿Y en qué momento el paciente entra a terapia de la reemplazo renal? ¿En qué momento es? Cuando la creatinina está en 7, no, en 6, no, está en 8. Entra cuando ya no puede alimentarse. Hay un balance entre lo que como y lo que asimilo. Entonces, realmente ya no puedo comer más de lo que me están dando porque estoy disminuyendo de peso, tengo náuseas, vómitos, hiporexia. Entonces, ya el tratamiento médico cumplió su función. En ese momento, el paciente tiene que entrar a terapia de reemplazo. Puede tener creatinina de 3, de 4, de 7, de 10. La creatinina, ya saben ustedes que es una molécula que viene de la masa muscular. Entonces, si yo tengo 2 de creatinina, ¿no?, es diferente si el paciente tiene 100 kilos de peso o tiene 50 kilos de peso. Si el paciente es diabético o no. Si el paciente tiene 40 años o tiene 80 años. Por eso que la creatinina pura no es una buena forma de medir. Control de la presión, la hemoglobina, control de la anemia, control de la glicemia, control de los lípidos, no fumar. Se puede dar aspirina, dieta, ejercicio, control de peso. Estos son errores, subestimar la sensibilidad de la falla renal. Como no hay síntomas,
como no hay síntomas, entonces no luce tan mal. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta? Vaya mal. Muchas gracias por la atención. Gracias. La presencia, por favor. No salgan por ahí. Tenemos cola. Eh,